Si podemos darle un título a esta porción de la palabra de Dios, le podemos poner la caída de un hijo de Dios. El apóstol Pedro, usted conoce también en muchos pasajes bíblicos cómo él era con el Señor. Era un hombre muy entregado, colaborador del Señor, pero él tal vez miró humanamente lo que en esta ocasión ocurrió. Y él pensó que efectivamente sí no iba a negar al Señor. Jesús les dijo a todos: esta noche todos vosotros os escandalizaréis, porque escrito está, y estaba escrito en Zacarías 13, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y el apóstol Pedro responde de inmediato y dice: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, en su afán, en su algarabía que tenía, él dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ahora lo vemos efectivamente negando al Señor, cayendo de esta manera. Pero qué lindo es ver cómo él reacciona ante esta caída. Cuando Cristo lo mira, Pedro recuerda lo que el Maestro le había dicho y dice que lloró amargamente, porque no hay cosa más terrible, hermanos y hermanas, que defraudar a nuestro Salvador Jesucristo. Bienaventurado usted que está en esta noche en este lugar, y bienaventurado aquellos que desde un principio han seguido adelante. Han pasado los años, han pasado los días, y sin embargo aún siguen fieles al Señor. Por eso el apóstol lloró, dice, amargamente. Para él fue un dolor tan terrible haber negado nada menos que a su Maestro, haber negado a Jesucristo. Pero él tal vez lo miró humanamente. Muchas veces humanamente nosotros pensamos que vamos a hacer muchas cosas o no hacer algunas cosas. Pero esta obra, hermanos queridos, desde que usted ingresó y cruzó esa mampara hasta este lugar, el Espíritu Santo quiere tener un lugar en su corazón. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, usted podrá tener mejor deseo, el mejor ánimo, pero aquí la carne no basta. La carne no le sirve porque es un enemigo suyo en muchas ocasiones. Lo que sirve es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, Él dice: júntense en Jerusalén porque voy a enviarles la promesa del Padre. Y ahí el apóstol Pedro y muchos otros reciben el poder del Espíritu Santo. Y Cristo les dice: ahora recibiréis poder, porque venía el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un cambio radical en el apóstol Pedro. Ahora el apóstol Pedro se transforma y con mucha valentía empieza a predicar la palabra de Dios, no le importaba nada. Se convierte en 3.000 en esa oportunidad. Después va al templo, se hace una sanidad con el apóstol Juan de un hombre cojo que colocaban al templo. Ahí nuevamente con el vigor del Espíritu Santo, otros 5.000 se convierten. Y el apóstol Pedro, tal vez débil en la carne, tal vez negó a Jesús, pero ahora es un hombre poderoso, porque la obra no la hacía él, la obra la hacía el Espíritu Santo. Muchos varones en la palabra de Dios han caído.
La caída, hermanos, se produce a veces por debilidad espiritual, se produce por alguna circunstancia en nuestras vidas y eso nos asedia de tal manera que perdemos el gozo, perdemos muchas cosas que las teníamos a la mano, pero caemos delante de la presencia del Señor. Y la única manera de recuperarlas es pidiendo perdón, arrepintiéndonos y pidiendo que Él ahora tome dominio de nuestras vidas. Usted conoce muy bien una historia de un joven que cayó y las palabras que le expresa posteriormente significaban que había caído. Este joven le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde. Su padre accede y le da la parte de los bienes que a él le corresponde porque eran 2 hermanos. ¿Qué pasó con este joven? Dice que él, con lo que había recibido, se fue a un lugar apartado, a una provincia apartada, y malgastó sus bienes. Y perdió todo lo que tenía. Y dice su palabra que se arrimó a uno de los ciudadanos de ese lugar. Y este ciudadano lo mandó a apacentar cerdos a su hacienda. Cuando usted se aleja de su padre, sepa usted que en ninguna parte nadie le va a dar algo bueno. Si alguien le aconseja, le va a dar un mal consejo. Siempre que no sea su padre y su madre, por supuesto. Pero le va a dar un mal consejo. Si alguien le ofrece algo, ese algo no es lo que usted recibiría con su padre. Por eso, si usted en esta tarde tiene necesidad, aquí está su Padre Celestial. Aquí está su amigo, aquí está Cristo con la mano abierta. Cuando usted entra a este lugar, Él lo recibe con los brazos abiertos. Él no le dice lo que hizo usted y cómo llegó. No, Él lo recibe. Y aquí está usted y aquí estoy yo. Y muchos tal vez por internet están en la misma condición, recibiendo la palabra. Y este joven, cuando alimentaba esas, porque le dio hambre, pero nadie le daba de lo que algarrobas que comían los cerdos. Y él dijo entre sí, y ahí pensó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Mire lo que dijo el hijo. Me levantaré. Estaba caído, pero se levantó. En el libro de Miqueas, fíjese usted, capítulo 7, versículo 8, dice: caí, el profeta dice esto, porque el enemigo lo atacó de tal manera, dice: caí, pero me levantaré. Y en esta noche, si hay alguien que ha caído, en esta noche el Señor tiene poder para levantar. Como canta el coro polifónico en una de sus alabanzas, recordando el Salmo 37, si el hombre cayere no quedará postrado porque Dios le levanta con su mano. Y ese Dios está aquí en esta tarde. Como dice Coro Unido, cuando caído, tú me levantas. Y en esta noche el Señor tiene poder para levantarlo. Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que se levanta y va donde su padre. Y el padre lo vio de lejos y corrió el padre hacia él. Se echó a su cuello y le abrazó. Y el padre dijo: sacar el mejor vestido y vestirle, poner anillo en su dedo, poner calzado en sus pies, matar el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Se levantó el Hijo, ahora será un Hijo diferente, porque Cristo en su gran misericordia, el Padre en su gran misericordia, el Espíritu Santo en su gran misericordia, estaban con Él y estarán con usted siempre. Bendito sea el Señor. La caída es terrible, por eso Pedro lloró, el apóstol Pedro. Lloró en su interior, quedó amargado, hermano, quedó con tristeza, quedó con una herida en su corazón. Pero cuando Cristo lo mira, Él no lo miró llamándole la atención, sino que lo miró con misericordia. Posteriormente se encuentra, fíjese usted, el Señor con él. Felizmente el apóstol Pedro lo ve a Cristo nuevamente ya resucitado. Y Cristo no le dice, ¿cómo se te ocurre negarme? Sino que le dice, ¿me amas, Pedro? Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que te amo. Y en esta noche el Señor está escudriñando los corazones y tal vez te está diciendo lo mismo, Señor, tú sabes cuánto te amo. Pero estoy caído, Señor, estoy en esta situación difícil, pero el Señor tiene poder para sacarle adelante. Vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un varón cuyos milagros son maravillosos. Son extraordinarios. Por boca de él habló y no hubo lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses. Con solo su palabra. Y la única manera que lloviera de nuevo era que él dijera que llovería. Acab, que era el rey en ese momento, estaba muy molesto y él lo culpaba a Elías, ese es su nombre, de que por culpa de él no había lluvia. Y Elías le decía, no, es por culpa vuestra, porque tú como rey, en vez de adorar a Dios Todopoderoso, tienes una mujer que adora a Baal y tienes esa mujer, la esposa de Baal. Tenía 450 profetas de Baal que comían con ella y 400 profetas de Acera que también comían con ella. O sea, era una mujer totalmente, a los ojos del Señor, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar esa madurez espiritual que él exigía de su pueblo. Fue así que Elías habla con Acab finalmente y le dice, reúneme a todo Israel en el monte Carmelo. Y Elías le dice derechamente, si Baal es el Dios, entonces adoremos a Dios, a ese Dios. Pero si Dios es Dios Todopoderoso, entonces adoremos al Dios correcto. Hagamos lo siguiente, traigan un holocausto, pónganlo en un lugar determinado, y yo pondré mi holocausto también en otro lugar. Y vienen los profetas de Baal y rinden culto a su Dios y tratan de que caiga fuego del cielo, porque el Dios que enviaba fuego del cielo, ese era el Dios que había que adorar. Estuvieron tratando de que lo escuchara ese Dios, pero no hubo ninguna posibilidad, porque cualquier Dios no tiene oídos como nuestro Dios, no tiene ojos como nuestro Dios, no tiene boca como nuestro Dios. Por eso nosotros adoramos a un Dios poderoso, santo y bendito, que tiene poder para hablar, que tiene poder para mirar, que tiene poder para escuchar. Ese es el Dios que usted adora y yo adoro. Tuvieron toda la mañana los profetas de Baal. Nada pasó. Elías les decía incluso, a lo mejor está meditando el Dios, a lo mejor está en otra actividad. En fin, y llega el turno para Elías. Y Elías prepara el holocausto, ese buey que tenía que preparar,
y manda que sobre ese buey echen agua y que pongan zanjas alrededor de ese sacrificio. Elías construye ese altar que estaba ya derribado y destruido, lo construye nuevamente con 12 piedras, recordando las tribus de Israel, y pide a Dios misericordia. Y le dice, echen más agua aún, y echaron 4 cántaros de agua, de tal manera que el agua estaba totalmente desbordada en ese lugar. Él pide a Dios y Dios contesta de inmediato. ¿Qué le parece a usted? A veces parece que tardara. No, hermano. Dios tiene poder para ahora mismo responder. Porque Él es un Dios poderoso. De inmediato Dios responde y cae fuego ahí. Y Elías les dice, este es el Dios. Y todos dicen lo mismo. El pueblo de Israel dice, este es el Dios. Y mata a los profetas de Baal, que ninguno escapara. Llega la noticia a la mujer del rey, Acab, y se produce que ella dice lo siguiente, dice, díganle a Elías que mañana a esta misma hora yo me voy a encargar que su vida dé él, tal cual como mató a estos profetas, así va a ser él muerto. Y ahí Elías, el hombre de Dios, el hombre que había alcanzado tantos milagros, que había visto los cuervos traerle comida, carne, pan, por la mañana, por la tarde, que había visto esa vasija de aceite ser multiplicada en el hogar de la viuda, que había visto esa harina no fluir abundante y no terminarse, y había visto resucitar a ese joven cuando él fue el instrumento para resucitar al hijo de la viuda, y había visto caer fuego del cielo, y había visto muchos milagros, pero ahora Elías huye y tiene esta caída. Porque Elías se va un día de desierto y en ese día de desierto se pone a dormir bajo un enebro, escapando de la mano de Jezabel. Se pone a dormir debajo del enebro y viene un ángel y le toca y le dice, Elías, come y bebe, porque te queda mucho camino todavía. Elías mira y el ángel le da una torta cocida y le da agua para beber. Bendito sea el Señor. Este es un camino vivo, hermanos. Si usted no tiene que comer, el ángel de Dios puede ir a su hogar, sacar de la nada y ofrecerle a usted. Se queda nuevamente dormido Elías. Y viene nuevamente el ángel, come, bebe nuevamente, porque tienes mucho camino todavía que recorrer. Se levanta Elías con la comida, se levanta con lo que bebió y recorre 40 días ese desierto, sin comer ni beber, porque lo que comió venía de parte de Dios. Comió y bebió 40 días ahora. Se dirige al monte de Horeb, al monte de Dios, y se esconde en una cueva. Y ahí pasa la noche. ¿Por qué? Porque había caído. Él estaba caído, estaba con miedo, estaba con angustia en su corazón, estaba atribulado por esa situación. Había una caída que a él lo había llevado a estar en esa cueva. Pasa la noche, llega el día y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? Y él le dice, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han dejado tu pacto, han derribado los altares. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y ahora me buscan para quitarme la vida. En realidad, la que quería quitarle la vida era la mujer de Acab,
pero él veía ahora todo negro, todo nublado. Y Dios le dice: Elías, sal fuera de la cueva. Porque ahí en esa cueva donde él estaba había oscuridad, había dolor, había angustia, había pesar. Sal fuera de la cueva. ¿No le parece conocida esa frase? Cuando Cristo va donde Marta y María porque había Lázaro muerto, lo llevan al lugar donde estaba Lázaro. Era una cueva, había muerte ahí también. Y Jesús se para frente a esa cueva y dice: Lázaro, sal fuera, porque Cristo tiene el poder, tiene la autoridad para derrotar la muerte, para derrotar la angustia, para derrotar el dolor, para derrotar aquello que nos aflige. De esa oscuridad Dios tiene poder para poner luz. En esta tarde el Señor le dice que se levante usted también, que salga fuera de ese lugar, porque la luz que Cristo, Él va a iluminar su corazón y Él le dará esa mentalidad ahora diferente. Y usted ya no verá negro, sino que verá esa luz bendita que Cristo tiene para todos sus hijos. Sal fuera de esa cueva, le dice Dios. Y Elías ve y escucha la voz de Dios. Dios quería mostrarse a Elías. Y Elías ve un fuerte viento. Cuando Dios le dice que salga porque quiere hablar con él, ve un fuerte y gran viento que destruía las piedras, destruía las peñas, ese viento. Derribaba los montes. Pero Dios no estaba en ese viento. Y detrás del viento vio un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y detrás del terremoto vio un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y de repente escucha un sonido, un silbo apacible. Y él tapa su rostro, porque ese Dios bendito era el de Elías. Ese Dios grande en amor y misericordia es su Dios. Tal vez cuando venga Cristo en su segunda venida va a venir con poder, con fuerza terrible. El Señor de señores va a hacerse presente, pero para usted va a ser: llegó el amor, llegó la misericordia. Usted no tiene que temer a este Dios, porque Él le ama, porque Él vive, porque Él reina por los siglos de los siglos. Escuchó este silbo apacible y ahí se cubre su rostro. Y de nuevo Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? En esa cueva oscura, sufriendo, donde hay amargura, donde quizás qué cosa pensó Elías. Estaba en esa cueva, no estaba afuera de la cueva, por lo tanto no había luz ahí. Y Elías le vuelve a repetir: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han dejado tu pacto, han matado a espada a los profetas, han derribado tus altares y ahora me buscan y me quieren quitar la vida. Y ahí Dios le da la solución a su problema y le dice: vas a volver nuevamente de donde venías y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, vas a ungir a Jehú, hijo de Nimse, como rey de Israel. Y Eliseo va a ser quien va a tomar tu lugar como profeta. Elías nuevamente toma ánimo y vuelve otra vez
al lugar de donde había salido. Y ahora lo vemos nuevamente revestido de poder y de gracia, de tal manera que Eliseo pide antes que Elías fuera tomado por la mano de Dios y le dice: yo lo único que quisiera tener de ti es una doble porción de tu espíritu, porque Elías era un santo varón de Dios, pero fue a dar a un lugar difícil, fue a dar a un lugar complicado, porque tal vez él perdió la visión de quién era Dios realmente y cuál era su poder. En esta tarde, si usted ha venido enfermo, ha venido angustiado, ha venido atribulado, tal vez está en esta cueva, no ve la luz, Cristo está aquí para bendecir su vida, para ayudarle, para sacarle adelante, para bendecir y para levantarle, de tal manera que usted siga adelante, porque mucho camino tiene por delante y el Señor quiere usarle para la gloria de su nombre. Amén. Para Dios y su Hijo amado es toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre.